Se habla que en la antigua Grecia el amor raramente iba pues de la mano. Los hombres y las mujeres llevaban su vida separadas y negociaban la relación mal. Era que los griegos fueran bisexuales. El sexo en la antigüedad quinta antes de Cristo, Grecia era un conjunto de pequeñas y vulnerables. Antes de Cristo, Grecia era un conjunto de pequeñas y vulnerables ciudades en constante pugna sobre la supremacia. Los extranjeros se consideraban pugna sobre la supremacia. Los extranjeros se consideraban también sospechosos en Atenas. Nadie podía desempeñar un cargo público o a menos que hubiese nacido o criado en Atenas. Cargo público o a menos que hubiese nacido o criado en Atenas. También cada miembro de la familia podía ser el padre, la madre, el hijo o la hija. Tenía asignado miembro de la familia, podía ser el padre, la madre, el hijo o la hija. Tenía asignada una función específica como ciudadano para el padre ser visto en un lugar o acudir al. Tenía asignada una función específica como ciudadano para el padre ser visto en un lugar o acudir al mercado. Era el centro de la ciudad. Se habla también de James ser visto en un lugar o acudir al mercado. Era el centro de la ciudad. Se habla también de James Davison, que escribió varios libros sobre la vida sexual en Grecia. En Atenas los hombres se dedicaban a la vida social y las mujeres vivían en sus casas alejadas del entorno. ¿Qué motivos tenía una sociedad para mantener alejados a los hombres y a las mujeres? Se habla también que en 449 a.C., Pedicler, un hombre de estado ateniense, instauró la definición legal y ciudadana para ser un ciudadano ateniense. Ambos tenían que ser progenitores y tenían que ser ciudadanos de Atenas. No les gustaban los matrimonios mixtos o de otras ciudades. Mantenían a las mujeres encerradas por el temor al adulterio. Los hombres ponían. El concepto de la homosexualidad ha sido muy diferente a lo largo de la historia según el contexto histórico y social. De hecho, en la antigua Grecia, la homosexualidad se medía por el binomio activo-pasivo. Lo importante era ser el activo, el dominador, ya fuese con un hombre o con una mujer. En la antigua Grecia encontramos que la práctica de la homosexualidad variaba según las costumbres en las distintas ciudades. Entre ellas encontraríamos a Atenas y Esparta. Así como dependía de las varias costumbres en cada ciudad, también dependía de la forma de gobierno y de la construcción social. En Atenas encontramos la práctica de la pederastia. Era usado como una práctica social. Esta práctica era llevada entre personas del mismo sexo. Eran entre hombres y no era permitido entre mujeres porque aún entonces existía el machismo. Siempre había un hombre mayor, éraces, y un hombre menor, dejando en claro que no se podría entre dos adultos esta relación, sino entre un hombre menor y un hombre mayor. Solamente en guerra eran permitidas estas relaciones porque se consideraban sagradas. La otra ciudad, Esparta, también usaban la pederastia pero como estrategia militar. Aquí encontramos el batallón sagrado de Tebas como ejemplo, donde se hacían 150 parejas. El batallón sagrado de Tebas, conformado por las 50 parejas caballeros, fueron quienes derrotaron a los espartanos en el año 338 a.C. Se conoce muy poco además de parejas homosexuales que pudiéramos encontrar entre adultos.
pero existe el rumor de que Alejandro Magno tuvo una relación íntima amorosa con su mejor amigo Hefesto. Y de el lesbianismo se conoció muy poco, pero existe Safo de Lesbos, quien fue una mujer poetista de la antigua Grecia y que Platón nombró la 10ª musa. Platón trató de explicar esto con su teoría de la media naranja, es decir, que fuimos creados con 2 partes iguales. Existía una parte doblemente hombre, doblemente mujer y otra parte hombre y... Prostitución en la antigua Grecia. La creación de los primeros burdeles de Atenas se le atribuyen a Solón, considerado máximo sabio en su época. Eran estatales y tenían precios bastante moderados. Gracias a los impuestos de los prostíbulos llegó a erigir un templo a Afrodita Pandemos, es decir, en todo el pueblo. La prostitución constituyó una actividad económica de primer nivel, estaba legalizada y la ejercían tanto hombres jóvenes como mujeres de todas las edades, aunque la clientela era mayoritariamente masculina. Las prostitutas griegas pertenecían a distintas categorías, estaban las pornai, las prostitutas independientes y las héteras. Las pornai en un principio estuvieron controladas por el gobierno municipal, pero en el tiempo se constituyeron en empresas privadas. Eran mujeres que no poseían estudios ni formación alguna, a excepción de la técnica sexual. Para salir a la calle se les exigía que llevaran una peluca amarilla para distinguirlas de las doncellas y madres de familia noble que tenían el pelo negro. Las prostitutas independientes trabajaban directamente en la calle y se mostraban a los posibles clientes recurriendo a la publicidad. Utilizaban un maquillaje muy poco discreto, se pintaban la cara de blanco de plomo y se untaban las mejillas con zumo de mora. Algunas se especializaron en las artes de la música, el stripper y la danza. Tenían diversos orígenes, mujeres metecas que no encuentran otro empleo en la ciudad, viudas pobres o antiguas pornai que no lograron independizarse. Las héteras eran la clase alta de las prostitutas, cortesanas de lujo y refinadas, tenían un elevado nivel cultural, estaban versadas en filosofía, oratoria y ciencias, se les permitía tener conversaciones en los simposios y acudir a los eventos públicos acompañando a sus clientes. Gozaban de una posición social muy aceptada. Según Estrabón, el santuario de Afrodita era tan rico que a título de esclavas sagradas tenía más de 1000 héteras, que tanto hombres como mujeres habían ofrecido a las diosas. Aunque las leyes castigaban muy severamente las relaciones fuera del matrimonio con una mujer libre, no ocurría lo mismo cuando el marido recurría a los servicios sociales de una hétera o alojaba en el hogar conyugal una concubina. Para ellos era una cosa totalmente natural. Tenemos las cortesanas para el placer, las concubinas para proporcionarnos cuidados diarios y las esposas para que nos den hijos legítimos y sean guardianes.